Yo tengo un parcero que al igual que yo era agnóstico, el marica pues como que no creía en nada, pero pues pero aceptaba que podía llegar a existir algo en algún momento. Resulta que ese marica comenzó a andar con una nena muy bonita, una nena preciosa, la verdad. Y esta nena era a su vez muy religiosa, pero papi, cuando les digo religiosa es full metida en el garullaje de Diosito sacramentado y toda esa vuelta. Él comenzó a hablar con ella y le fascinaba. Ese marica moría de ganas por estar con esa nena y la nena lo comenzó a invitar a los parches de ella. Pues imagínense cuáles eran los parches, ¿no? Que vamos a misa a la iglesia, yo no sé qué carajos, que porque hacen milagros, que hagamos esto y esto y esto. Y yo no sé qué. El marica se empezó a meter poco a poco simplemente por estar con ella porque al man le encantaba, le fascinaba a esa vieja. Resulta que cierto día esa nena lo invitó a un retiro espiritual y él dijo, sí, 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 de una. La vieja se lo pagó y toda la vaina porque eso lo cobran. Y el parcero se fue para el retiro espiritual. Eso es todo un fin de semana. Luego llegó como el lunes o el martes a mi casa y yo lo sentía muy diferente. Me empezó a hablar todo raro, huevón, y yo ese día estaba con la que era mi ex, no con Verónica, sino con Meili. Y todos sabíamos cómo era el parcerito. Y llegó papi hablándonos un montón de cosas. Y yo, papi, ¿cómo te fue en el retiro? No, David, qué cosa tan mara. Él no hablaba así, ok. Hay que acabar de aclarar que él no hablaba así. Y empezó, no, David, qué cosa tan maravillosa. ¿Vos me podés creer que conocí a Dios? Y yo, parce, mera chimba, huevón. Pues yo no quise tampoco indagar mucho ahí. Yo dije, pues si el parcero se va a convertir, pues que se convierta. Yo no tengo problema con eso, cada quien con lo suyo. No, imagínate que conocí a Dios. Y yo, pues yo sí lo miré extraño como, y la que era mi novia también como que, entonces yo, parce, qué chimba, weón. Muy bacano, o sea que te fue bien. Sí, no, qué experiencia, hermano. No, parce, me sentí como si estuvieran en familia, en comunión. David, parce. Y entonces empezó a predicarme prácticamente. David, parce. Él no me decía ni que era David, weón, y me empezó a decir que David, imagínese. David, parce, no, Dios es tan hermoso. La religión es lo mejor que ha tenido la humanidad. Es la religión más antigua. Empezó con un montón de chimbadas con las que yo no estaba de acuerdo. Empezó a decirme, parce, esa religión es maravillosa. Pues no por algo es la religión más antigua que hay en el mundo. Y yo, ¿cuál religión? Me dijo, el cristianismo. Y yo, ¿qué? Pues yo en mi mente, el cristianismo es la religión más antigua del mundo. ¡Qué putas! ¡Qué putas, loco! Pero yo me quedé callado, yo la verdad me quedé callado, weón. Y yo, el parcero se la quiere vivir, que se la viva. Y entonces me siguió predicando básicamente. No, entonces me empezó a contar, imagínate que nos reunieron y todos nos pusimos a llorar recordando las cosas malas que hemos hecho. Espero que Dios me perdone. Yo de ahora en adelante quiero ser uno más. Pues, o sea, papi, ese man predicándome y llega y me dice, David, el infierno es real. Y yo, ¿por qué estás tan seguro de eso? Y me dice, parce, el infierno es real y te voy a contar por qué. Imagínate que hay un señor, y me dijo el nombre del señor, ese señor tuvo un accidente y estuvo muerto y en coma por tanto tiempo. Luego el Señor volvió a la vida y contó su experiencia estando en el infierno, porque él antes de ese accidente era una persona normal, de esos que bebía, farreaba y le era infiel a su mujer y toda la vaina, pero luego del accidente y tener esa experiencia tan maravillosa se convirtió a la palabra de Dios. Y entonces me dijo, hay un video en YouTube de esto, y yo, a ver, yo lo pillo. Me puso un video que creo que es el video del que me está hablando el parcero del chat. Mires ese video, y es un cucho, un morenito ahí contando su experiencia de su viaje en el infierno, según él, pues, ¿no? Entonces dice, él obviamente cuenta el preámbulo de, hey, sufrí un accidente, clínicamente estuve muerto por tanto tiempo, y cuando estuve en coma, esta fue mi experiencia, bajé al infierno y conocí lo que era el infierno. Y el man empieza a hablar del infierno, según su propia experiencia, ¿no? Pues empezó a hablar acerca de la tortura que sufrían las almas allá, las almas en pena, las condenas, todas ese tipo de vainas, parce. Y yo, pues yo le presté mucha atención y el man le ponía pausa. Arturo le. Uy, boleteé mucho al parcero, weón. Y entonces Arturo, ay, perdón, y entonces el parcero le ponía pausa al video y me decía, si ves, mira, tal cual como lo dicen las escrituras, el infierno es real, Dios es real, David. Y entonces yo le dije, déjame terminar de ver el video. Entonces yo terminé de ver el videito, weón. Cuando lo paró me dijo, ¿qué pensás de eso? Yo le dije, Cucho, vea. Pararse a contar una experiencia la puede hacer cualquier persona. Ahora, ¿cómo podemos nosotros identificar la diferencia entre la fantasía y la realidad? El man estaba inconsciente.
cuando uno sueña, las cosas que sueña no son reales, o al menos creemos que no son reales, no tenemos ni siquiera cómo corroborar esa información. Probablemente el man estuvo en coma y lo que sintió fue todo un sueño. El infierno lo conoce todo el mundo. Se hizo su propia idea de lo que era el infierno y lo pilló así. Eso no significa que sea verdad. Entonces yo le dije a él, y yo, Cucho, ¿usted cree que porque usted ve un video de una persona hablando acerca de una experiencia que tuvo y una experiencia de esas que es fantástica, entonces es real? O sea, simplemente con ver un video no te están ofreciendo evidencias de absolutamente nada y solamente viendo esto vos decís, sí, es que es verdad. Papi, a mí eso me parece muy arriesgado. Y él me dijo, no, no, pero es que yo creo, y me empezó a predicar y yo le dije, papi, vea, si usted quiere creer, crea. Yo no tengo problema con eso, Cucho, y usted lo sabe. Pero a mí no me venga aquí a decir mentiras, weón, que fueron las mismas mentiras que a usted le dijeron en ese retiro espiritual. El cristianismo no es la religión más antigua del mundo. Hasta donde se tiene registro, la religión más antigua del mundo, básicamente, es la Sumeria, que hacía parte por allá de la antigua Mesopotamia y luego se hizo una especie de sincretismo con otra religión, asimismo con otras culturas mesopotámicas y terminó toda uniéndose en una misma. Esa es la más antigua, que fue mucho tiempo antes del cristianismo, la verdad. Entonces aquí no me venga usted a decir ese tipo de vainas, que es que la religión más antigua, que yo no sé qué, que yo no sé qué. Entonces me empezó a decir, pero las obras que ha hecho la iglesia son obras de amor. O sea, la iglesia ha hecho tanto por el mundo. Y yo le dije, papi, sí y no. Sí, porque usted está viendo de pronto lo que le mostraron allá, de, ay, es que nosotros le ayudamos a los niños huérfanos y regalamos mercados y ayudamos a la gente pobre y yo no sé qué, yo no sé qué. Mera chimba, huevón. Pero también históricamente póngase a ver qué ha hecho la iglesia. ¿Cuánta gente no ha muerto en nombre de Dios? ¿Cuánta gente no estuvo allá poniendo el pecho en las cruzadas, que es unas peleas todas tontas, huevón, y toda esa gente muriéndose, hermano? La Inquisición, torturas para confesiones. O sea, tampoco es que hayan hecho todo muy chimba desde el principio, pues que digamos. Yo le dije, perro, si usted quiere seguir con eso, huevón, normal. O sea, es que quiere creer en algo. Chimba, huevón, bacano. Pero pues, tampoco vengas aquí a decirme mentiras, marica, porque es que las cosas no son así. Me dijo, no, parce, sí, que yo no sé qué, que voy a investigar. Yo le dije, investigue un poquitico más, marica, antes de meterse de lleno a algo. Me dijo, sí, voy a investigar, que yo no sé qué. Papi, sabe que por ahí una semana y media, 2 semanas después me llamó la hermanita del weón, se los juro, me llamó al celular. Y es raro que a mí me llamen pues, al celular, weón, por lo general a chat. Me dijo, David, y yo, hola amor, ¿cómo estás? Y me dijo, ay, David, es que quiero hablar con vos. Y yo, ¿qué pasó? Es que estoy muy preocupada por mi hermanito. Y yo, ¿cómo así que preocupada por él? ¿Qué pasó? Es que no hace sino rezar el rosario todos los días. Y yo, ¿qué? Me dijo, sí, se la pasa en la habitación con un, eso es una camándula, ¿no? Con lo que rezan el rosario. Y me dijo, se la pasa en la habitación rezando el rosario todo el día, todos los días. Y es que eso era muy extraño en él. O sea, muchachos, estamos hablando de que se mantuvo ese cambio, tuvo ese cambio, huevón, de no creer en nada, a ser lo más religioso del mundo. ¿En qué? En 2 semanas, huevón, en 2 semanas, en 2 semanas. Entonces era muy extraño, o sea, porque es que no fue algo gradual. Y yo, ay, marica, ¿cómo así, huevón? Me dijo, sí, es que estoy muy preocupada por él por qué se entregó tanto a eso, si él no creía en nada. Y yo le dije, parce, pues hasta donde yo se está hablando, están dando con una nena que la nena es muy religiosa y como que lo está metiendo en esa secta, pero pues yo no le veo nada de malo. Y me dijo, no, es que yo tampoco le veo nada de malo, sino que es que estoy muy preocupada porque es que no estoy acostumbrada a ver esas actitudes en él. Y yo, no, relájate que lo único que está haciendo es conociendo de Dios y esas huevonadas, relájate que eso no pasa nada. Papi, pues el man volvía a mi casa porque nosotros manteníamos pegados de los videojuegos y yo pues en el computador y toda la vaina. Él iba a mi casa y hablamos mierda y siempre que iba me tocaba el tema. Entonces yo le hablaba acerca del tema, huevón, y yo le invitaba, yo le decía, Cucho, eh, investigue, o sea, no hable solamente lo que ellos le están contando, investigue por su propia cuenta, huevón. Si ellos le dicen que la cosa es así, investigue usted a ver si en realidad es así. Y el man comenzó a investigar y a investigar y a investigar y entonces le entraron dudas, obviamente. Pero pues imagínate que una vez estaba con esta nena y estaban hablando de religión, porque según me contaba él, siempre, ellos hablaban todos los días por la noche y en todas esas llamadas era como una especie de predicación, o sea, era como si ella le predicara. Entonces hablaban de Dios, de la palabra de Dios, el parcero tenía que leerse como una parte de la Biblia y conversaban acerca de esa parte y bueno, eso era mera vuelta, huevón. Y al parcero le comenzaron a salir dudas. Y entonces él se las preguntaba a ella, como, amor, ven, pero si Dios esto y esto, ¿por qué esto y esto y esto? Y la vieja no tenía cómo responderle, huevón. Pues no sabía qué responderle a algunas de esas preguntas. Y entonces imagínate que cuando no tenía respuesta, le dijo, es que tú no puedes dudar. Tú no puedes flaquear ante esto, tú tienes que creer, estás siendo muy soberbio, le decía así.
Esa palabra, utilizaba esa palabra exactamente, le decía, es que tú estás siendo muy soberbio y la soberbia es un pecado. Y entonces el parcero le decía, no, pero ¿cómo así? O sea, es que yo tengo unas dudas y quiero que me las respondas para yo poder creerte lleno y toda la cuestión. Y ella le decía, no, si tienes dudas significa que no confías y tú tienes que tener fe. Estás siendo muy soberbio y yo no quiero andar con personas así. Y yo no quiero andar con personas así. Entonces el marica estaba en ese sentimiento fragmentado entre yo quiero estar con ella, pero para estar con ella tengo que creer, pero al mismo tiempo tengo unas dudas que ella no es capaz de responderme y así pues no tengo cómo creer en realidad, porque pues ya tengo dudas y no tengo respuestas. Entonces él estaba como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces le seguía como el ruedo, le seguía como el ruedo hasta que ese marica se cansó, huevón. Ese marica se cansó porque él iba y hablaba conmigo y me decía, no, imagínate que me dijo esto y esto y eso. Y yo le dije, papi, pero muy, pues yo, o sea, con todo el respeto del mundo, yo le decía, yo, papi, pero muy huevona esa vieja. Pues, o sea, te está predicando algo. Lo mínimo que uno puede esperar es que tenga las respuestas a las preguntas que uno tiene. ¿Cómo así que la respuesta es que tiene que creer ciegamente? Eso no es una puta respuesta. No es que tienes que creer ciegamente. No, ¿por qué? Yo quiero respuestas, tengo inquietudes, quiero creer, pero también quiero creer fundamentado. Y nada, huevón, y que la... Entonces yo le decía, papi, a mí me parece mera gonorrea, pero yo nunca le dije, no, déjela, no, jamás. Yo, papi, usted siga su vida. Pero él hablaba con sus hermanitos también. Resulta que este parcero tiene un hermanito que es muy inteligente, esa gonorrea es muy crack para el pensamiento. Ese man es un devoralibros, literal. Y cuando empezó a contar, ese marica le dañó la mente durísimo. Entonces ya el parcero mío cierto día fue con la nena, salió con ella y le dijo, mira, yo no quiero seguir con esta vaina. Yo tengo muchas dudas, tú no me ofreces respuestas, quieres que crea ciegamente y así tampoco funciona esto, me has metido un montón de mentiras y yo sencillamente no me siento cómodo con esto. Si quieres seguir conmigo, a pesar de que yo no esté, él le dijo, yo creo en Dios, porque pues, era el típico, o sea, ya en ese momentico era como el típico ciudadano de que yo creo en Dios, pero a mi manera. Entonces le dijo, yo creo en Dios. Pero de la manera como usted cree en él, yo no estoy de acuerdo, al menos no todavía. Si usted quiere continuar conmigo así, bien. Si no, lo mejor es que nos separemos. Y me cuenta ese marica que la nena le dijo, no, pues vámonos a culiar la última. Porque eso sí, ¿no? Eso sí, la vieja era súper religiosa, pero el culeteo no les faltaba. El culeteo por fuera del matrimonio, ¿eh? Entonces el parcero le dijo, no, entonces dejemos la cosa así. La nena le dijo, bueno, dejemos entonces la cosa así, pero tengamos nuestra propia despedida para que nos llevemos un bonito recuerdo. Y pues el parcero me cuenta, pues el parcero me dijo, ahí sí me decía, uy, Muñe, ¿sabe que le metí una culia a malparido, gamín? Y ya, hasta ahí llegó la vuelta porque tiempo después, me cuenta el parcero, tiempo después, ni siquiera mucho, un poco de tiempo después de que ellos habían como terminado, o bueno, más bien como roto esa especie de relación que estaban intentando armar, me cuenta que esa nena se consiguió un noviecito de la congregación a la que asistía. Ya, que el pelado también era de la congregación, que era todo metido en el tema religioso y ya, y que no volvieron a hablar, porque eso sí me dijo él, me dijo, papi, me dijo, ¿sabe qué huevo? Perdón, me dijo, ¿sabe qué huevón? Después de que nos fuimos a un motel, pues a darnos la despedida, desde ese día, papi, nada, esa vieja me eliminó de todos lados, huevón, y yo no volví a hacer absolutamente nada de ella. Y así culmina la historia de amor de mi querido amigo, del cual no sabemos el nombre porque no lo sabemos, no sabemos cuál es el nombre de ese parcero, ¿cierto que no? Con esta nena que era demasiado religiosa. Me da vuelta, huevón, dijo que por ahí alguien estaba diciendo, Muñe, pero ¿no te parece muy, muy raro que le hubiera vuelto ese retiro espiritual transformado? Raro no es y te voy a decir por qué, huevón. Voy a poner una gorrita, así, aprovechando que ya se me secó el pelito. Raro no es y te voy a decir por qué, marica. Porque qué vergüenza yo hablando de religión y con esta pantalonetica de demonios. Papi, esos son sectas, la verdad. Esos son un montón de sectas. Yo ya he hablado en repetidas ocasiones acerca de ellas. No estoy diciendo que una secta sea mala o que sea buena simplemente por su naturaleza, ¿no? Pero una secta es una secta. Esta gente que hace este tipo de cursos, porque no solamente son religiosos, sino también de superación personal y ese montón de maricadas, utiliza mucho lo que son temas psicológicos, literalmente. Es que hay metidos, hay psicólogos, hay gente que ha estudiado psicología y todo ese tipo de vainas, parce. Entonces, lo que hacen para que vos creas en lo que sea que te estén predicando, sea religioso o no, ahí viene la otra parte que es, por ejemplo, la superación personal, es destruirte para luego ellos volver a armarte.
Cuando vos te destruyen, vos quedas vulnerable. Es cuando vos estás triste. O sea, te vuelven mierda emocionalmente. Te hacen caer en cuenta de las veces que has tratado a tus seres queridos mal, de todos los pecados que has cometido, por ejemplo. O sea, se meten en tu cabeza, marica, trayendo al presente las cosas malas de las cuales vos te arrepentís y te destruyen y asimismo te dejan en un estado vulnerable. Recuerdan que él me dijo, no, nos reunimos y lloramos todos, fue súper bonito. Claro, lloraron todos porque justamente estaban hablando acerca de ese tipo de temas. Entonces, como están llorando y están sufriendo emocionalmente, al mismo tiempo quedan vulnerables. Y con esa vulnerabilidad viene prácticamente la punta de la lanza entrando en tu pecho. Empiezan a armarte poco a poco. No te preocupes. Dios está aquí para ti, para ayudarte a hacer las cosas bien. Él te perdona, Él quiere lo mejor para ti. No te preocupes, Él está cuidando a tu familia, está cuidando a esa persona a la cual lastimaste. O sea, Él te va a ayudar con tu proceso. Y bueno, hablando del tema del aspecto religioso. Hablando, por ejemplo, del tema de superación personal, es exactamente la misma maricada, solo que ellos no se meten con Dios, se meten con lo que ellos están vendiendo. No te preocupes, estamos aquí para ayudarte. Los errores los comete cualquiera. Y el trabajo de nosotros es hacerte caer en cuenta de ellos para luego ayudarte a que no los vuelvas a cometer y a solucionarlos. No tienes por qué culparte, etcétera, etcétera. A ver, creo que todos somos conscientes de que al cuerpo no le gusta el dolor. ¿No? Al cuerpo no, al cerebro. Al cerebro no le gusta sentir dolor y mucho menos dolor emocional, que para mí, en mi propia opinión, es de los peores que existe. Al menos para el dolor físico, uno le toma un ibuprofeno, huevón, acetaminofén, naproxeno, lo que sea, un analgésico y bueno, ahí puede mejorar. Pero el dolor emocional es bastante jodido. Entonces, cuando el dolor es emocional, el cerebro tampoco quiere sentirlo y se va a entregar de brazos abiertos a la primera opción que se le aparezca, que en este caso son estos grupos o este tipo de sectas que te dicen que te van a ayudar. Te estás sintiendo muy mal y alguien te está diciendo que te va a ayudar y tu cuerpo comienza a sentirse bien, te entregas de brazos abiertos. Papi, no sé si de pronto aquí en el chat tengamos algunas personas que sean o psicólogos o hayan estudiado o estén estudiando psicología, pero se podrán dar cuenta que todo esto queda en el cuerpo, en el cerebro, a pesar de que usted no lo haga consciente, como, ay, es que me están destruyendo para... No, no, son cosas que estás viviendo y precisamente por eso es que vienen cosas como la psicología oscura, porque vos no caes en cuenta de ello y aún así funciona. Pues bueno, todas estas sectas funcionan desde la misma maricada, todas. Yo he visto, porque yo tengo amigos que han ido a varias reuniones, por ejemplo, estas sectas de superación personal, esos retiros espirituales que no todos son iguales, hay que decirlo. Yo de hecho he asistido a retiros espirituales y a los que yo he ido no han sido así como que te destruyen ese tipo de vaina, más bien como un estudio y posterior un conversatorio y es lo más de chimba. Pero al parecer al que fue el parcero mío, al que no le conocemos el nombre, no sabemos quién es, pues fue de estos de adoctrinamiento, en donde te destruyen, luego te ofrecen la solución y vos la tomás de brazos abiertos. Así funciona esto, papi. Así tal cual, huevón. De hecho, yo ya les he contado que esto es un método de conquista también. Bueno, se puede utilizar para un método de conquista, como método de conquista, pero me parece lo más asqueroso del mundo y es hacerle caer en cuenta a una persona de lo mal que está, aunque no lo esté, como de sus defectos físicos, por ejemplo, o de actitudes, y luego decirle, pero no te preocupes, yo te quiero así tal cual como eres, después de que ya la destruiste, ¿no? Yo te quiero así como eres, es más, déjame ayudarte a crecer como persona, yo puedo ayudarte a omitir ese tipo de defectos, a que nadie los pueda ver, a que mejores en ellos. Y marica, vuelvo y les digo, el cerebro funciona así, se entrega de brazos abiertos a lo que parece ser una solución. Entonces, para el parcero que me preguntó, Muñe, ¿no te crees que no crees que tuvo que haber pasado algo muy extraño para que ese parcero llegara así? Bueno, no, simplemente supongo yo que utilizaron una de esas técnicas según los comentarios que él me hizo acerca de lo que fue haber asistido a ese retiro espiritual. Muñe, yo tenía una novia que vivía con la madrastra que se ganaba el mínimo y le daba como 500.000 pesos a la iglesia y a veces hasta dejaba a los hijos y a la pollita mía aguantando hambre. Preferiría darle plata a la iglesia que paila, me tocaba llevarle a veces comida para que ellas pudieran comer. Patito, qué horror, huevón. El puto fanatismo y los malparidos aprovechados. Una hijo de puta iglesia, hermano, que sabe que uno de sus feligreses está aguantando hambre, ¿cómo le va a exigir que entregue dinero? Eso es el puto colmo, huevón. No, no se supone que ellos deberían de estar ahí para ayudarlos. Que hombre, no digo que todas las iglesias sean así, pero las hay.
Y las que existen trabajando de esa manera me parecen la peor porquería del mundo, parce. Horrible, hermano. Una tía mía era así, qué horror, parce. Yo tengo mera historia. A mi padre le metieron 7 tiros y sigue vivo. Y Hierba mala nunca muere. ¿Y por qué le metieron 5 tiros? Era maluquito. Yo creo que en ciertos lugares les exigen un porcentaje. Sí, yo creo que hasta donde tengo entendido, el famosísimo diezmo, ¿no? Ese es el famosísimo diezmo. Que cada quincena, o bueno, mejor dicho, cada mes, vos tenés que entregar. ¿Cuánto es que tienen que entregar? El 10% de tu salario, ¿cuánto es que? Sí, el 10% de tu salario, ¿no? Si no estoy mal a la iglesia. El 10%, sí, por eso se llama diezmo, ¿no? Sí, 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 el 10%. Eso, por ejemplo, en iglesias católicas, pues no es obligatorio, porque pues al fin y al cabo, weón, la iglesia católica es lo más permisivo que hay en el mundo, hermano. O sea, si vamos a hablar de alcahuetas, la iglesia católica, papi, se lleva en el primer lugar. Pero hay iglesias un poco más estrictas, como esas en donde gritan todo el tiempo y la gente tiembla. ¡Sal, demonio! ¡Sal, yo te lo ordeno por el nombre de Cristo! Esa gente, esas iglesias, irónicamente, son mucho más exigentes. Y los feligreses tienen que cumplir a rajatabla con las reglas que ellos les dictan, ¿no? Con las instrucciones que ellos les dictan. Y algunas de ellas son, por ejemplo, el famosísimo diezmo, en donde ellos obligatoriamente tienen que dar el 10% de lo que se ganan al mes. Y se lo exigen así y les dicen, ¿qué papi? A usted cuando le pagan? ¿Qué días le pagan? Ta, ta, ta. Y luego cuando esos días llega alguien y lo aborda y le dice, hola, ¿cómo estás? Venimos por el diezmo, que recuerda que este es tu aporte para la salvación y para el mantenimiento del templo, que es lo más importante para Dios, porque ahí habita Dios. Dame la plata, perro hijo de puta, o te mandamos para el infierno. Eso no es en todas las iglesias, sí en muchas, ¿no? La verdad, lastimosamente. Y la gente pobre allá encantada dando su hijo de puta plata, hermano, a sabiendas de que no tienen un puto culo. Disculparán mis malas expresiones, pero es que ese tipo de cosas me dan muchísima rabia, la verdad.